buenas tardes, queridos oyentes. Estamos otra vez disfrutando de un programa del nuevo liderazgo. Yo digo disfrutando, eso es lo que espero, ¿no? Pero seguramente que sí. Y como siempre, les recordamos los teléfonos para aquellos que quieran ganarse el voucher de Sushi Club para hacer una cena o almuerzo de fin de año. Tienen que hacer una pregunta desafiante para nuestros invitados, y aquel oyente que es elegido se lleva el voucher de Sushi Club. Para eso tienen que hacerlo al 11 33 50 02 97. 11 33 50 02 97. Bien. Hoy vamos a estar, tenemos dos invitados muy interesantes, con experiencias distintas, pero siempre nos gusta poder compartir las experiencias distintas, porque de eso nos enriquecemos y además también permite a distintos públicos poder sentirse reflejados en las cosas que hablamos y que trabajamos acá. Hoy me gustó hablar de la importancia de los indicadores de gestión, ¿sí? En muchas áreas de la compañía es muy habitual, ¿sí? En ventas, por ejemplo, en producción, es algo muy habitual ya desde hace muchos años, trabajar con indicadores de gestión. Sin embargo, en recursos humanos por supuesto, hay varios, pero cada vez más estamos empezando a introducir las métricas, el analytics, ¿no? Para poder empezar a jugar con investigar, con indagar, con conocer más a través de la ciencia de los números, ¿sí? Y eso nos da la posibilidad de, a partir de esa información, tomar concretas medidas para mejorar la performance, la rotación, etcétera. Por eso hoy vamos a estar hablando con estos dos invitados sobre esto y también cómo se fue empezando a introducir esto en las áreas de recursos humanos, porque no es algo, ¿no? Recordemos que el área de recursos humanos era un área más operativa de personal hace ya varios años. Esto fue cambiando, por supuesto, mucho. Pero hoy también la tecnología y estas cuestiones hacen que empecemos a manejar otras variables para nuestra gestión. Bueno, para eso me acompaña Fernando Bochicho, que es el Head of Human Resources de Agreco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, y vos, Dani, gracias por la invitación, antes que nada. Un placer. Además hay que mencionar que Fernando también es uno de los HR Influencer del 2023, fue seleccionado este año en la categoría correspondiente. Él viene a trabajar en muchas empresas, ahora está trabajando en Agreco, no me acordaba bien la empresa, pero ha trabajado en muchísimas empresas a lo largo del mundo y en Argentina, empresas multinacionales principalmente. Así que bueno, vamos a conversar con él sobre todo esto. Bueno, contanos, ya que estás ahora en Agreco, contanos un poquito de esta empresa que tal vez muchas personas no la conocen. Sí, es cierto, porque bueno, con Dani compartimos una pasión, somos docentes a nivel universitario, de grado y posgrado, y una de las cosas que siempre, me imagino, Daniel, hay que explicarle a los alumnos que están pronto a insertarse al mundo laboral, cuando le preguntas en qué compañías quieren trabajar, generalmente son compañías que proyectan algo de ellos, ¿no? Y generalmente las B2B, que son las compañías que trabajan para otras compañías, nunca están en el radar, ¿no? Siempre son las que uno ve en góndola, esas, las que tienen ese sex appeal, y en general terminan por las Big Five. Me gustaría trabajar en Apple, trabajar en Disney, trabajar, etcétera, dependiendo obviamente de las características personales. Agreco es una de esas grandes compañías globales, es un World Gas Company que nació en Escocia hace mucho tiempo, y es una compañía que brinda servicios de solución energética para otras compañías. Principalmente nos abocamos al rubro de solución energética a largo plazo para lo que es minería, oil and gas, es decir, petróleo,
lo que llamamos utilities, que son las empresas que, bueno, conocemos aquí como distribuidoras de energía, de Sur, de Nor, de NDS, de LAP. Y también tenemos una parte que tiene algo de glamour, que es la parte de ser el backup energético de grandes eventos, como por ejemplo las Olimpiadas de Tokio, la Fórmula 1, Cirque du Soleil, que es ahí donde los amigos se acuerdan de mi compañía y me piden, che, no podemos conseguir alguna entrada para alguno de estos eventos. Pero es una muy linda compañía y como vos contabas, mi recorrido laboral desde el año 94 a la fecha, ya hace bastante, han sido asociadas a este mundo de la energía, tanto la distribución de energía como la generación, la de petróleo, minería, gas, y ahora agrego como que confluye todo porque estoy en contacto con esos clientes. Una muy linda compañía y muy contento de ser parte de esa familia. Y a lo largo de esta trayectoria, ¿en qué empresas empezaste a implementar y a gestionar indicadores? Desde muy temprano, desde la primera relación laboral que tuve, ya manejamos indicadores y cuando pensaba el tema que es más que interesante, porque uno tiene que pensar, para mí hay dos axiomas claros cuando uno habla de indicadores, ¿no? Un indicador es un dato generalmente un dato duro. Y ese es el primer pilar. Y el segundo pilar es ¿para qué quiero el dato? ¿No? El dato, hoy hablamos mucho del data mining, ¿no? Es decir, ¿cuál es el significado que le quiero dar al dato? Porque por solo obtener el dato no es suficiente. Es decir, ¿qué significado le quiero dar al dato? Pero vayamos de vuelta a ese primer pilar y como lo veo yo, Daniel, es en recursos humanos tenemos tantos datos duros como datos blandos, ¿no? En mi carrera profesional inicialmente nos abocamos a los datos duros, los típicos, cuál es el headcount, cuál es el employment cost, cuál es el overtime o las horas extras que hemos puesto en budget contra lo que se llama el full year forecast, digamos, cómo estamos con ese budget. En general, asociado a la evolución del rol, en principio son los datos que tienen que ver con el gasto que genera el empleado. Esos datos los manejé de primera vez. Después tuve la oportunidad de estar como gerente de capacitación y desarrollo y por los años 80-90 recordarás el famoso ROI, que era el Return of Investment. Y bueno, queremos medir la capacitación, que era, ahí vamos a los datos blandos. Y bueno, yo voy a invertir en tal curso. ¿Cómo hago para medir que esa inversión vuelve, que se ve? ¿Qué tema es? Y bueno, tema. Y genial, porque de algún modo esos desafíos han empujado el rol a empezar a imbuirnos en una competencia que naturalmente los que estamos en el mundo de las personas, el factor humano, nos cuesta un poco. No quiero generalizar, pero en general uno cuando elige la carrera es porque, bueno, es una persona sociable, que le gusta la comunicación, la influencia positiva, encargarse del factor humano en el mundo laboral, pero cuando a los chicos hablamos de finanza, matemática, empiezan a decir, ¿y esto por qué, profe? Entonces, después te das cuenta de lo importante, exceptuando a la gente de payroll, que son unos locos que están abocados y les encanta el tema de la matemática, el cálculo, lo financiero, las proyecciones. La cuarta categoría. Exactamente, y Argentina es un menú de desafíos permanentes, así que esta gente nunca se puede... Claro, tanto sea in-house o outsourcing, tienen que estar siempre actualizados. Entonces, muy temprano en la carrera tuvimos que empezar a manejar encuestas de satisfacción, encuestas de impacto, cómo es el engagement de la gente con respecto a los cursos, qué cosas provocaron los cursos en competencias reales que se pueden probar que han generado un cambio en el hábito, que no es nada fácil cambiar un hábito, ¿no? Y a algún punto salir de esa idea mecanicista que tienen en general las ingenierías de que uno ingresa alguna caja, toca un botón y sale un producto. Nunca sucede eso en recursos humanos, no hay blancos y negros, todo es gris. Sin embargo, ese empuje, esa voluntad, ese hambre por poder tener datos nos ha empujado a que hemos evolucionado un montón de aquellos años a lo que es hoy, ¿no? Es decir, hoy tenemos plataformas que hacen el trabajo por nosotros y ahí es donde voy al segundo punto. Hoy no es tan difícil obtener el dato, obviamente dependiendo en qué parte, en qué tamaño de compañía uno se encuentre, porque si yo estoy hablando de una pyme, tal vez generar estos 3 datos lleva un montón de tiempo y son perfectos y tienen sentido. En compañías multinacionales te puedo dar ejemplos también complicados y muy sofisticados de cómo ese dato se ha fabricado para tomar decisiones. El dato es para tomar decisiones, el dato tiene que tener significado, si no va a quedar siempre en una matriz, en un scorecard o en un dashboard que nadie lee y no tiene ningún sentido. Pero sí, he tenido muy buenas experiencias manejar datos. Hoy, para mí, mucho más que antes, el dato es importantísimo porque, de vuelta, es fácil acceder, pero es difícil interpretar para qué lo quiero y qué sentido le doy a la organización.
¿Y hoy cuáles son los dátricos o las metas que estás viendo, analizando, por ahí no de las típicas que se suelen hacer? Te cuento algunas pequeñas típicas para salir de ahí y vamos a las que podría interesarte a tu audiencia, que tengo algunas que son bastante piolas y sui generis. Hoy medimos nosotros, por ejemplo, el attrition de la gente en cierto nivel. Decimos, estos son los rising talent, ¿no? Este es el talento de mi compañía. Estos son los Messi, Ronaldo, Neymar. ¿Cómo los cuido? ¿Cómo los mido? ¿Cómo están con respecto al mercado? ¿Los estoy pagando bien? ¿Están enganchados? ¿El investment que hago en la gente es en aquellos que son top talent o estoy invirtiendo en gente que probablemente no agregue ningún valor? Entonces, obtener datos de attrition, de saber en qué lugares, el attrition, entiéndase, por poder medir las personas que se van de modo voluntario y por qué razón se van, porque eso me ayuda a calibrar el proceso del talent cycle, ¿no? Desde el ingreso, la retención, el desarrollo. Pero hay un dato muy piola que me gusta compartir mucho en clase, que en mi antiguo empleador teníamos justamente, todos vamos a coincidir, que la retención de talento en la actual guerra de talento es algo importante. Entonces, retener el talento, todo el esfuerzo lo vale. Esta compañía tenía un gran enfoque en retener a aquellos donde hacíamos gran investment. Entonces teníamos un programa que se llamaba At Risk, a riesgo, donde en cualquier momento, cualquier líder, sea de modo formal o informal, yo decía, Dani, no lo veo enganchado, ¿viste? O me da señales. Llega tarde, no cumple a tiempo, no es el mismo Daniel del 2022. Entonces, sin importar, él iba al sistema y decía, yo creo que Dani, por alguna razón que no capto, está a riesgo. O al revés, Dani se sentó a hablar con Fernando, le dijo, che, este año no estoy tan enganchado, esa promoción que esperaba no está buena, quería ser internacional y no se me dio. Entonces, te quiero decir sinceramente, estoy mirando el mercado. ¿Viste? Cuando viene la famosa barra, estoy mirando el mercado. Entonces, Dani, ¿yo qué hacía? Iba a un sistema y en el sistema ponía, Dani habló conmigo y está a riesgo. Y eso disparaba en un sistema a 3 personas. Le llegaba un mail donde decía, Fernando acaba de avisarle a la organización que Dani, que es un top talent que queremos cuidar, está a riesgo. Y eso disparaba una reunión para evaluar qué le estaba pasando a él y poder planes de acción. ¿Querés que lo haga más complicado? Compraron un software de inteligencia artificial en la compañía que ya no hacía falta que Fernando vaya y diga ¿por qué Dani? Hoy es increíble. Increíble. Me llegaba un mail porque la inteligencia artificial interpretaba, por un montón de factores que ahora te digo, los que nos compartieron y los que no nos compartieron, porque tiene su copyright, donde decía, ojo Fernando, Dani puede ser que esté a riesgo. Puedes decir, bueno, ¿y qué medía? Medía un montón de cosas duras y cosas blandas. Medía cosas como, cosas duras, Dani lleva mucho tiempo en el mismo puesto, con el mismo rating de performance, y en su job preference piensa en otra cosa, ha consultado estas páginas, hasta su forma de tipear ha modificado, un montón de ingredientes que parecen mágicos. Y te voy a decir, cuando nos presentaron este producto en la compañía dijimos, qué raro, una inteligencia artificial me va a decir quién está a riesgo. Es casi como decir y predecir el divorcio de una pareja, esto es medio raro. Preguntame el accuracy, de cada 10 casos que el sistema levantaba, 8 eran reales. Entonces, la inteligencia artificial a través de datos se puso a disposición para que yo pueda detectar a tiempo, y acá hago una pausa y subrayo, ¿por qué a tiempo? Porque sabemos que en el mundo de la retención, si vos llegás con un tiempo muy sobre la decisión, la persona la perdés. Es como decir, che, hay que hacerle RCP a esta persona que se desmayó. ¿Cuánto tiempo llevas desmayada? 2 días. No, ya está. Es decir, vos tenés que actuar. Entonces, cuando estaba probado que con más antelación nos enterábamos de que alguien estaba a riesgo, diametralmente las oportunidades de poder retener. Una maravilla, algo diferente que está muy piola, ¿no? Qué bueno esto que traes de la inteligencia artificial, ¿no? Y yo también siempre digo que cuando uno busca información, y vos lo mencionaste al principio, también tiene que, primero, saber qué va a hacer con esa información. Tal cual. Y usarla. ¿Sí? A mí muchas veces también me dicen, bueno, quiero hacer una encuesta de clima. Bueno, buenísimo. ¿Y qué vas a hacer después? Después vemos. No la hagas. Claro. No la hagas. ¿No? Y otra cosa que veo es que también a veces uno busca mucha información y no la puede manejar. O por tiempos, o por equipo, o por distintos motivos, ¿no? Entonces yo a veces le recomiendo a mis clientes, les digo, bueno, buscá menos información, pero gestioná con esa. Usala bien.
no busques, porque a veces te dice, tengo un cliente en la parte comercial, ¿no? Pero indicador de esto, era una planilla inentendible. No puedes hacer nada con eso, ¿sí? Buscá los indicadores que vos realmente te hacen sentido, empezá a gestionar con esos, usalos, sacarles el jugo, tomar decisiones, y cuando ya estés bien con esos indicadores, ahí le sumás más, ¿sí? Pero no también esto de sumar y no tener o tiempo o disponibilidad, o directamente no tomarle la atención y dejarlos ahí. Es muy propio lo que decís, eso funciona y me hace acordar, repercute en mi cabeza con el tema de la comunicación, que nos preocupa mucho a los que lideramos el área de recursos humanos. Y tomo tus palabras, Daniel, digo, no comuniquen todo, comuniquen lo que la gente quiera que recuerde, porque la gente está llena de mensajes. Y tu mensaje compite con otros mensajes, las redes sociales, el propio ruido interno, lo que dijo el director, lo que dijo mi jefe, las vacaciones, la familia. Y en el medio de todo ese embrollo y ese ruido está tu mensaje. Si vos das mucho de algo, probablemente se diluya. Si, bueno, ¿qué querés que recuerden en la encuesta de clima? Que es un muy buen ejemplo, que a veces compañías se animan a hacerla y después decís, no hago nada con eso. Diste el peor mensaje posible, digamos, quemaste una herramienta, invertiste tiempo, invertiste dinero y no tuviste ningún plan de acción concreto. Entonces, el hecho de tener una ambición medida es fundamental. Sí, y no quiero desviarme el tema, pero es acorde, ¿no? Esto de en recursos humanos, de las herramientas, ¿no? La encuesta de clima, la evaluación de desempeño, ¿no? También como que a veces uno me acuerdo una alumna que había empezado a trabajar en una pyme, entonces empezó encuesta de clima, de evaluación de desempeño, te digo, no, flaca, pará, hacé una cosita, hacela bien, que te reconozcan, que te valoren, y después seguís con otra, y quería implementar todo, ¿viste? Y a veces es más importante, porque además las herramientas que tenemos en recursos humanos no son herramientas inocuas, ¿no? Cuando vos haces una encuesta de clima, la gente se mueve, ¿no? Yo siempre digo, las personas somos expectativas con patas. Entonces, cuando vos haces una encuesta de clima y dijiste tal cosa y charlaste con tus compañeros que dijeron y bla, 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 y la gente está esperando que se haga porque algún cambio va a haber, o haces una evaluación de desempeño, lo mismo, o haces algún programa de desarrollo. La gente empieza a pensar en qué pasa después. Entonces, si vos no tenés muy claro eso, cualquiera de las herramientas las quemás inútilmente, ¿no? Tal cual, porque genera una expectativa que no cubrís, y peor aún, como reza otro axioma de comunicación, lo que no comunicás la gente lo completa diciendo, bueno, che, ¿habrá sido tan malos los resultados? Tal vez no. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué han invertido en esto y no invierten en otra cosa? Entonces generás lo que se llama en medicina el efecto diatrogénico, que hiciste hacer un bien con buena voluntad y después no hiciste nada. Y algo que vos nombraste fundamental, no todo es para todos. Depende de la evolución de la compañía. Mira, yo venía de una compañía que, como te contaba, este ejemplo sofisticado de la inteligencia artificial, hoy estoy en Agreco y tengo que ver si no puedo hacer un copy-paste, porque tengo que ver el tamaño de la compañía, las necesidades que tiene y además su cultura, que no es menor. Entonces a veces pecamos de comprar lo que está de moda, hacerlo rápido, todo el mundo lo está haciendo, y tal vez para una pyme arraigada en el interior del país, tenés 1000 cosas mejores, más baratas, más simples, antes que salir con algo global o una arquitectura que vas a gastar dinero y tiempo. Yo a veces lo veo esto con mis alumnos, ¿no? Cuando, bueno, yo en la materia de empleo, entonces, bueno, a ver, ¿cómo fuente de reclutamiento? LinkedIn, ¿viste? Muy bien, bueno, sí, está muy bien. Ahora, tenés que buscar me acuerdo que habían hecho un trabajo práctico de una empresa, ¿cómo se llama? Matarife, las que están en Matadero. ¿De rubro carnes? No, me sacaste de energía. Rubro. No me salen ahora, pero las que procesan frigoríficos, ¿no? Ahí está. Y entonces le digo, y habían hecho el análisis del proceso de selección. ¿Y cómo hacen la selección? Y ponen un cartel en la puerta. Y tal vez en la zona de Matadero poner un cartel en la puerta es la mejor forma
y no LinkedIn. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros en Agreco tenemos portales de Career Portal con role models en todas las redes sociales. En Estados Unidos hacemos ferias de empleo. En Argentina vamos a universidades Target. En el medio del Amazonas, que tenemos proyecto a largo plazo, contrato por la radio. Claro. En un programa de radio como este, Agreco está buscando para la zona de Tefe, que es una ciudad cerca a Manaus, cerca en 2 horas de vuelo, y todo es por referencia. Entonces, ahí está la respuesta, ejemplo claro, de decir, bueno, no, en una misma compañía coexisten formas de emplear. Es así. ¿Y cómo se crea una cultura de medición, ¿no? Porque también yo lo veo mucho en las evaluaciones de desempeño, que todo lo que cuesta, el medir, la gestión del desempeño y así otros indicadores. ¿Cómo se trabaja para lograr que, porque en definitiva, bueno, los líderes tienen un rol preponderante en esto, entonces, ¿cómo se trabaja para que toda la organización, no solo desde el área de recursos humanos, sino de las otras áreas, empiecen a gestionar teniendo prácticas de buscar indicadores, buscar referencias para tomar decisiones? Sí, es muy buena pregunta y creo que en la misma pregunta tenemos la respuesta, digamos. Primero, cuando hablamos de generar cultura, los que hacen el mejor shape de la cultura son los líderes, que son los que representan desde el poder de decisión y su autonomía cómo se hacen las cosas. Entonces el alineamiento del liderazgo es muy bueno y ahí Recursos Humanos juega un papel fantástico. ¿Cómo generamos la cultura? Líderes que entiendan, por ejemplo, a través de la herramienta de desempeño, cualquiera sea, en papel o digital, sofisticada, 360, bidireccional, con comité, se mide el desempeño, se pregunta, no me importa, lo importante es que se mida. Y en esa medición es fundamental, para otro capítulo, ¿no? Para otro capítulo, porque después están los líderes que hacen el shortcut y dicen, yo cumplí con el tiempo, sí, y vos cuando vas a consultar decís, no, conmigo nadie habló. Pero primero que si la compañía premia a través de la meritocracia, fundamental hacer un buen proceso de desempeño y que se corrobore. Y creo que sin duda los elementos, digamos, los KPIs, los goals, los objetivos que tiene que tener tal persona tienen que ser, en famoso metodología ya inventada, SMART, digamos, que tienen que ser medibles, reales, que lleven un número, ¿no? Y ahí donde Recursos Humanos ha crecido, empujado por el área comercial que vos antes mencionaste, por el área de marketing o incluso el área de operaciones. Si yo tengo una evaluación de desempeño descriptiva, me parece que Fernando es macanudo, buen tipo, comunica, es presente, llega puntual, estamos hablando de algo de los años 70. Ahora, si yo digo, bueno, Fernando este año logró que el employment cost se redujera entre 3.5% porque hizo un deployment de tales estrategias, bueno, estamos hablando por qué lo hizo o por qué no lo hizo y no llegó. Entonces, cuando vos pones números en tu evaluación de desempeño, estás generando una cultura que a vos te importa llegar con esa cantidad de horas de entrenamiento y con la calidad que esperabas, o que el attrition... Yo tenía un indicador, por ejemplo, en una compañía súper duro que me encantaba. La compañía tenía un direccionamiento particular con lo que hoy se llama EDI, Equity, Diversity and Inclusion. En una compañía de industria dura, petrolera. Pero el target de contratación era 50% tienen que ser mujeres. Se agarraban los pelos todos. No, que nuestra industria es imposible, no se puede hacer. Por 2 años consecutivos, trabajando en Argentina para la región, con mi gerente de reclutamiento logramos el target de 50%. Es decir, de cada 10 personas, ingenieros nuevos, que les poníamos la laptop en la mano, 5 eran mujeres. Lo logramos, pero había un target. Decía, la mitad tienen que ser mujeres. Después podemos discutir si era justo, era injusto, qué pasó, pero el target... Si a mí me decían, Fernando, tiene que haber muchas mujeres, tal vez el target hubiera sido 8 hombres, 2 mujeres. O capaz todos hombres. Pero al tener un target claro, generamos una cultura y todo el equipo trabajó por ese target. Entonces estaba clarísimo que había que buscar 5 manzanas, 5 bananas, y eso fue lo que fuimos a recolectar y el mercado respondió bien. Entonces pudimos, obviamente esto atado a lo que ya está demostrado, la riqueza que genera tener en industrias duras, que otras industrias rápidamente se vieron conformadas con un nivel de diversidad de todo tipo, no solo de género, de etnia, de formas de pensar. Y ahora, bueno, este indicador lo logramos gracias a que había un KPI claro. Bueno, qué interesante. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos hablando con Fernando Bochicho. Bueno, vamos otra vez acá, estamos en el programa. Les recuerdo los teléfonos, aquellos que se quieren ganar
el voucher de Sushi Club 11 33 50 02 97. ¿Los invitados participamos? Los invitados no participan, tienen que No conectarse. había venido con esa premisa, No pero importa, lo pero vamos a tomar. la semana que viene pueden... Exactamente. Exactamente, la semana que viene se pueden poner de oyente y ahí se ganan el voucher de No lo Sushi vamos a Club. dudar. Bien, nos acompaña hoy Germán Mazzuccini, que es el jefe de recursos humanos de Farmacias Punto de Salud, con una larga trayectoria también, pero ahora hace 5 meses que tomó esta empresa a su cargo. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿Todo bien? ¿vos? Bien, tranqui, acá trabajando un poco en la droguería, casualmente de la farmacia. Oye, me imagino que recién estaba viendo ahí la tele que decían los aumentos de los medicamentos, ¿no? Me imagino que todo convulsionado. No estaba mirando la tele, estaba mirando otra cosa. No, Pero yo bueno. justo acá estaban pasando y decía eso, ¿no? Antes de entrar vi que había un cartel y los aumentos, la preocupación de los aumentos de los medicamentos. Así que, bueno, Y mira, acá tenemos, la verdad, cuando dicen réplica, sé que es aumento de precio y están a full con eso. A full. Es como Tremendo. que viene todo el tiempo cada 2 minutos. tremendo. Pero bueno. Bueno, y contanos un poquito, vos venís de otras empresas, ahora estás en esta farmacia que no es... Contanos un poquito de la empresa, si no dice farmacia, se imagina Bueno, la farmacia del barrio. son 21 sucursales en zona sur y lo que es un poquito el interior de la provincia de Buenos Aires. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Sí. Ok. Bueno, están hace un tiempo, son oriundos de acá de Monte Grande. La primera está justo al frente de la clínica Monte Grande. Ujú. Y después se fue expandiendo. Actualmente son 375 colaboradores, según mi último conteo. Sí, estamos distribuidos por todos lados. Esto es una industria familiar, es una pyme, que es mediana, no sé si sigue siendo pyme, ya está más dentro de lo que es mediana. Sí. Y yo vengo de lo que es Oil and Gas, trabajaba para Waze Instrumentos, que es proveedor de YPF, y entre otras, ¿no? Shell, Action, hacen todo lo que son instrumentos de medición, así que vengo de la industria dura, de trabajar con ingenieros. Esto es una industria mucho más blanda de lo que yo estoy acostumbrado. Acá no había indicadores y los estamos queriendo, los estoy imponiendo, evaluaciones de desempeño, encuesta de clima y su objetividad al momento de realizarlo. Bien. Vos venías de empresas... Y la comprobación de... ¿Cómo? No, es que me quedó tarde el internet y parece que estuviera hablando y la verdad no lo estaba haciendo. No, te preguntaba, vos cómo fue en estas industrias más duras, seguramente tuviste oportunidad de ya haber implementado indicadores, ¿no es cierto? Sí, teníamos indicadores, además de las auditorías de norma ISO, auditorías del cliente. En lo que es recursos humanos está muy mirado lo que es duro. En ese tipo de industrias, ahí teníamos mediciones de evaluaciones de desempeño, costo de nómina, costo de cargas sociales, tiempos trabajados, tiempos perdidos, tiempos muertos, más en línea productiva. Son los indicadores de nivel de rotación, ausentismo, tipos de licencia, y acá es como más mirar a la motivación y todas esas cuestiones. Llegar dato duro para aplicarlo en la vida real del trabajador. Uh-huh. Y en tipo de licencia, te hago esta pregunta, por ahí tenés alguna información interesante. En tipo de licencia, ¿hubo cambios en post-pandemia? Disminuyeron mucho lo que fueron las licencias por enfermedad post-pandemia. Al menos en las empresas que yo estuve, Ajá. lo que es el certificado con la implementación de lo que es el trabajo virtual, bajó un montón en las áreas administrativas. Claro. Sí, porque mucha gente por ahí no se sentía muy bien y se quedaba trabajando en la casa. Uh-huh. Así ese día me siento un poquito afiebrado, bueno, quédate en tu casa trabajando y no pasó nada. Y quizás no llegaba a una licencia de 48 horas por un pequeño dolor de cabeza. Claro, sí, eso lo noté
Lo noté mucho que hubo un cambio. Y te hago una pregunta. Y llegás a una empresa, ¿no? Venís de trabajar, ¿siempre nacionales o multinacionales las empresas en las que trabajaste? Todos nacionales. Todas nacionales. Venís de empresas donde más ingenieriles, donde ya vienen aplicando, digamos, hay como una cultura de medición. Y llegás a una empresa nueva donde te encontrás, donde no ocurre esto. ¿Cómo se empieza? Porque también está bueno que nos cuentes eso, porque muchos colegas les puede pasar esta situación, que tienen que enfrentar una situación así. Y también hay muchos dueños de pyme que nos escuchan y que por ahí les sirve tu experiencia, ¿no? Entonces llegás hace 5 meses y ves que no hay grandes indicadores. ¿Por dónde empezaste? Lo primero que empecé es con lo que es la parte de auditoría y gerencia, presentándole la idea, haciendo un bosquejo en Excel, mi fiel compañero, que para las pymes es lo mejor que hay, porque muchas pymes no invierten en todo lo que es tecnología para recursos humanos. Claro. Eso está como complejo, y hago un análisis de qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo y qué es lo que debería tener, en tanto sea formularios, normativas, políticas, y voy averiguando a medida que presento alguna idea, cómo es la cultura que ellos ya traían. Qué es lo que a ellos les funcionó para tener 21 sucursales y cómo lo adaptamos a lo que yo conozco. Bien, déjame ahí a decirte algo. Qué interesante, porque en la pyme, cuando vos te sentás con el número 1 y le decís, mira, ahora las cosas tenemos que hacer, tenemos que medir, y el tipo te dice, yo hice 25 sucursales, tenía una sucursal chiquita acá, ahora tengo 25 sucursales, nunca medí nada, estoy lleno de plata, sigo creciendo, tengo pensado en el 2024 abrir más sucursales, ¿no? Eso es muy fuerte también, porque la realidad es una realidad que supera a lo que vos le puedes decir, ¿no? ¿Cómo tuviste que enfrentar esa situación? Y esa situación la aprendí a enfrentar en muchas ocasiones, cuando te sentás con el número 1 y le decís, necesitamos medir esto porque el nivel de ausentismo, ejemplo, el más clásico, lo más pedido, el nivel de ausentismo. Ese es el clásico de las pymes. Porque la gente está faltando mucho, no encuentro los motivos, siempre dicen que están enfermos, hay regulaciones, hay cosas que podríamos implementar o aplicar, y tenés que ir con el fundamento cuando se sientan y te dicen, pero yo funcioné así toda la vida. Bueno, yo no estoy diciendo que lo que hiciste está mal, pero hay que ponerle una métrica y para que funcionemos mejor. Es como tener un dato para medir qué estamos haciendo bien y si lo que estamos haciendo lo hacemos realmente bien. Perfecto. Y así de fácil, ¿eh? No. Porque lo contás y dices, bueno, yo le explico una métrica. Yo lo resumo, porque si no la conversación sería como, necesitaría un dueño de una empresa y justificarle absolutamente todo, como me pasaba en Waze Instrumentos. Claro. ¿Por qué debería, si la evaluación de desempeño no está bonificada, por qué debería bonificarlo? Y bueno, y ahí tienes que explicarle por qué el clima, el colaborador según motiva más, elevas la confianza en la empresa, todo eso, bajás el índice de rotación porque saben y están contentos que los evalúes y no lo toman como un medio por el cual vos lo podés despedir, porque es lo primero que piensan. Sí. ¿Y cuál fue una difícil que tuviste que enfrentar? Una difícil, bueno, vuelvo a Waze Instrumentos. Justamente fue el doble pago de aguinaldo por desempeño. Uh-huh. O sea, evaluaciones semestrales exigidas por norma ISO, así que ya ahí tenía media fichita adentro. Pero ¿cómo gratificábamos? Después de un análisis muy grande, ver un costo de sueldos, ver cómo estaba el mercado, para retener talento más que nada en el área de calibración. Digamos que lo conseguí. Fue todo un tiempo de análisis, de evaluación y explicar los motivos, que me llevó fácil 2 meses.
de Bien. discusiones. Y además hay que mostrarle los números también, ¿no? Eso ayuda. Los números ayudan mucho, siempre tener un respaldo legal y una prueba objetiva con números, para mí es lo que más sirve. Vos eras, Y un contraargumento. vos eras contador. ¿O me estoy- Intenté ser contador, pero la verdad no me gustó y me dediqué a los recursos humanos. Porque me pareció que había leído algo de esa formación en vos. Y hoy, ¿qué pudiste lograr en estos meses? ¿Qué empezaste a poder implementar? Empecé a implementar una coherencia en el trabajo, a darle herramienta a los supervisores de las sucursales, que quizás les faltaban algunas. Hemos llevado adelante el tema de la mejora en los tratos, de liderar más, de no ser tan subjetivo al momento de evaluar un colaborador, que no es porque Pepito me cae bien, sino es porque Pepito trabaja bien. Y está la prueba de que Pepito vende más, llega en horario. ¿Y qué indicadores fuiste nunca... tomando para eso? ¿Una evaluación de desempeño, productividad? ¿Cómo empezaste a trabajar eso? Lo empecé con la evaluación, la primera evaluación día 89, que para mí es la fundamental cuando contratamos personal, ver si se amolda a nuestra cultura y cumple lo primario que se induce a un colaborador cuando inicia cualquier trabajo. Después se aplicó lo que es la métrica de la evaluación de desempeño. Les expliqué uno por uno todos los ítems que tenían que ver con cada tarea que hacían los colaboradores. Obviamente que tuve respaldo de lo que es supervisoras generales en función de experiencia y también del área de auditoría de la empresa, porque yo no vengo de farmacias. Para mí una industria metalúrgica o una industria cualquiera es muchísimo más fácil que una farmacia, ¿sí? Por una cuestión de costumbre. Lo entendieron cómo era la dinámica, qué era lo que se les pedía, cómo hacer un plan de acción, porque no solo queda en los números que colocamos en la planilla y en dar un feedback o decirle al colaborador qué es lo que tiene que mejorar, sino tenemos que armarnos un plan de acción para llegar a un objetivo concreto. Un poco lo que hablábamos recién con Fernando, ¿no? Esto de que no sea el indicador solamente para las normas ISO, para tenerlo, para dejar contento al dueño o al accionista, sino para que sea útil, ¿no? Que a partir de esa información podamos llevar adelante algún cambio. Es que esas herramientas para mí son fundamentales para poder llevar adelante algún cambio. Sin estas herramientas, primero tenemos que tener una idea de dónde estamos parados y después poder avanzar hacia dónde queremos llegar, objetivamente hablando. Vos, mientras estabas contándonos, hablaste del tema de la cultura, ¿no? ¿Qué cosas dijiste, esto sí puedo o puedo ahora, y qué cosas todavía no está preparada la organización? La organización no está preparada. Ellos están muy dispuestos a obtener nuevas herramientas y nuevas maneras de hacer mejor su trabajo, pero aún no están muy dispuestos a abandonar la subjetividad. Es decir, esto de sí, menganito y fulanito me caen bien, y algo muy importante a veces en las pymes tienden a, y se da en personas con mucha antigüedad, tienden a el puenteo clásico. Y eso para mí es dañino a la comunicación. ¿El qué? El puenteo clásico. El puenteo, sí. El puenteo, el clásico puenteo. La eso relación es dañino con para los la dueños. comunicación. La relación con los dueños, digo. La relación con los dueños, porque yo vi crecer a los hijos de Carlos, y con Carlos tenemos una relación muy estrecha, pero no, a veces no entienden que al momento de tomar una dimensión la empresa, ellos tienen que quedarse en su puesto, y cada vez ese Carlos, que antes quizás cuando tenía una sucursal estaba al lado de ellos y los dirigía directamente, ya hoy está un poquito más arriba y hay otros pasos que hay que seguir y otras personas con las que hay que hablar. Eso cuesta un poquito. Y también el tema de la coherencia laboral, es decir, si somos un grupo humano, tenemos que tener la suficiente comunicación y la fluidez de todos decir lo mismo, porque después los colaboradores se confunden y se pierden o se aprovechan al momento de
necesitar o un permiso o querer resolver una problemática o cualquier necesidad que tengan. En este proceso, ¿no?, de implementar nuevas métricas, de pedirle a la gente que empiece a manejarse con información, ¿cuáles fueron las mayores dificultades? ¿Los dueños, los líderes, ambos? Los líderes. Los líderes. Ajá. ¿Y por qué? Contanos. Por esto mismo que dije antes, la relación con Carlos, vivir en la subjetividad, la comparación, porque el profesional anterior no tenía en cuenta esto, quizás era más soft por el tipo de empresa, porque siempre lo hicimos así, y como siempre salió bien, como el resultado fue bueno, no indica que esté bien el siempre lo hicimos así. Claro. Un poco lo que te decía yo, en la medida que los resultados son buenos, no se cuestionan los métodos, ¿no? El fin justifica los medios, Maquiavelo, pero bueno, no siempre es así, no siempre está bueno trabajar así, pero eso, digamos, que es lo que más cuesta. También un poco el tema de confianza, el tema del conocido y antiguo derecho de piso, son cosas con las que te tenés que enfrentar al momento de trabajar con líderes cuando ingresas a una nueva empresa. Yo el otro día estaba trabajando con un cliente pyme y tenían que incorporar una persona y me dice, no, pero esto no le puedo pagar porque fulanita, que hace 25 años que está acá, gana eso. Digo, pero fulanita, qué sé yo, hace una labura operativo y está acá buscando un profesional. No, pero yo no le puedo pagar eso. ¿Qué me va a decir fulanita? ¿No? Estas cosas, esto se maneja mucho en las pymes, ¿no? Sos casi moneda corriente. Fulanita está hace 25 años y yo le pago X plata. ¿Cómo me vas a decir que por mercado entra ganando más una persona nueva que el mismo que yo ya tenía acá? Y acá tenemos dos soluciones posibles. La primera es, no tomes el personal nuevo y seguir con fulanita, digamos, sobrecargándola de trabajo, o tomar personal nuevo, equilibrar los sueldos y que fulanita gane un poquito más por tener más antigüedad. Sí, pero es un tema eso, ¿no? ¿Y cómo pudiste convencer a los dueños? ¿Te costó? Porque, digamos, estás hace 4 meses y hiciste un montón de cosas, evaluación de desempeño, o sea, o tenés un poder de convencimiento fácil o los dueños ya estaban como decididos digamos, como que ya había cierta disposición. Sí, hubo cierta disposición a todo eso. El área de auditoría de la empresa me dio una gran mano, ¿sí? No te escuché bien. ¿Quién? Lo que es auditoría de la empresa, que se implementó hace un año, estuvo como haciéndome el respaldo para permitirme avanzar en todo esto, debido a que el área de auditoría necesita datos concretos y puntos, métricas en las cuales apoyarse para poder desarrollarse. Y en eso no funciona auditoría. Claro. Y ahí conseguiste un aliado. Un aliado, así es. Bien. ¿Y qué le recomendarías a un colega de recursos humanos que está trabajando en una pyme y quiere empezar a buscar nuevos indicadores? Por supuesto, por ahí en una pyme, y por eso también quería hacer la contraposición, ¿no?, de esto que decía Fernando de la inteligencia artificial a el Excel que por ahí maneja hoy muchas pymes, ¿no? Uno también tiene que saber que aún con los recursos o con las posibilidades que tenga, y por esto lo más importante de rescatar, se puede, y acá Germán lo está mostrando. Bueno, no tendrá la inteligencia artificial, tal vez no es tan sofisticado como lo que pueden hacer algunas empresas multinacionales que tienen un software de gestión de recursos humanos, pero así todo, él puede empezar a implementar en una empresa que no tenía esa cultura, de a poco, indicadores, y bueno, el día de mañana, hace 4 meses que está, el día de mañana puede lograr
un software y el día y pasado mañana, no sé, empezar a implementar algunas otras cosas, ¿no es cierto? Sí, es la intención de ir de a poco mejorando. ¿Y qué le recomendarías a un empresario pyme o a un colega que trabaja en una pyme? ¿Por dónde empezar? Lo primero es que dentro de sus hojas de trabajo, de sus archivos de trabajo, además de tener el archivo de sueldos, que sea un pequeño Excel y empiece a desarrollar las métricas, las presente en alguna reunión, aunque sea la de ausentismo y nivel de vacaciones gozadas, que en las pymes es un gran problema, cuándo y cómo la gente se toma vacaciones, y les muestre el nivel de rendimiento o la productividad que tienen esos indicadores, y trate de explicarlo con un buen fundamento, y ahí va a tener pie a un montón de oportunidades de implementar métricas nuevas. Porque cuando hablas con un dueño pyme y decís de evaluación de desempeño, te dice, bueno, sí, porque menganito me caía mal y vamos a hacerle la evaluación y si le da mal lo rajamos. Pasa mucho eso, cuando en realidad no es el fin. Bueno, parte de los indicadores y tenerlos, lo que facilita es esto, ¿no? El poder contar con información concreta que te ayude, ¿no? Cuando haces una encuesta de clima, uno más o menos puede tener alguna idea del clima, ¿no? Pero empieza con el manómetro, el masomenómetro, pero cuando haces la encuesta de clima, bueno, o a favor o en contra, puedes tener información que te ayude a darte alguna pista que está pasando y que vos por ahí no lo tenías tan claro. Yo hice una encuesta de clima en 4 sucursales y descubrí cosas analizando los datos que la gente misma, cuando analizas el clima, que estás en la sucursal viéndolos, cómo trabajan y se desenvuelven, quizás la relación entre ellos no te lo demuestra. Ajá. Pero ahí ves los escondidos puntos de mejora para realizar los planes de acción y ver qué focos podés trabajar más claramente. Uh-huh. Varias veces reiteraste esto de los planes de acción, ¿no? Lo importante que es, yo también hablaba antes con Fernando, esto de que cualquier cosa que uno quiera implementar tiene que tener algún sentido de práctico, de llevarlo a la acción y generar mejoras, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Bien, vamos a ir a una nueva pausa. Muchas gracias, Germán. Vamos a ir a una breve tanda publicitaria y volvemos ya con los dos invitados. Bien, bueno, seguimos acá con Fernando. Ahora ahí está Germán. Bueno, estuvimos hablando con ambos de la posibilidad de cómo en cada uno de nuestros contextos, de la cultura, de implementar cuáles son aquellas indicadores que nos puedan permitir hacer una gestión mejor de la gestión de recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Cuáles le parece? Hoy vos estabas, Fernando, hablando de la capacitación. Yo creo que es dentro del área de recursos humanos es una de las que más difícil de medir, menos medida. ¿Cómo la trabajaste vos esa medición? Empezamos con la más difícil. Sí. Porque es la parte más blanda. Antes que nada, una aclaración. En las multinacionales usamos mucho el Excel. No todo es software. No. De hecho, creo que es más Excel que otra cosa. Pero volviendo al tema de entrenamiento y capacitación y desarrollo, nosotros utilizamos 3 encuestas para poder tener indicadores duros y así todo creo que sigue siendo un dato bastante blando. Lo que primero llamamos es la encuesta de satisfacción, que lo que pregunta al empleado que recibió el entrenamiento si estuvo a gusto, si los contenidos fueron apropiados, si el instructor funcionó de una manera pedagógicamente hablando positiva. Entonces tenemos una primera serie de datos, es voluntaria y pueden responder. Y eso se traduce en indicadores matemáticos, de 1 a 5, muy satisfactorio, poco satisfactorio. Tenemos una segunda encuesta, que es la que llamamos encuesta del instructor, donde el instructor también nos aporta datos, en algunas se puede utilizar, en la mayoría cuando son técnicas, yo trabajo en una compañía dura, industrial, se pueden hacer evaluaciones técnicas, es decir, bueno, vino a aprender esto, mucho de esto es on-job training, es entrenamiento de certificación haciendo la cosa. Claro. Digamos, bueno,
vaya y patea al arco, a ver si le pega derecho, si la potencia es la indicada, si pudo entender el partido. ¿Cuántos tiros le pegó? ¿Cuántos fueron al arco? ¿Cuántos fueron al palo? ¿Cuántos fueron gol? Y la tercera, que va al líder, que no participó del entrenamiento, que se llama encuesta de impacto, que le decís al líder 2 o 3 meses después, Dani estuvo participando en el entrenamiento de tiros libres. ¿Tuvo oportunidad usted como líder de verlo? ¿Mejoró? ¿No tuvo oportunidad de demostrarlo? Entonces, con esos 3 números, después los organizamos y mostramos indicadores reales. Y a veces tenés cursos hermosos, donde todo funcionó, el café, el instructor, pero que no tuvo impacto ninguno. Y a veces tenés cursos donde la cosa pareciera que no, pero el impacto en el mundo laboral fue alto y certificaste, y sí, tenemos productos que son complicados, el término ingeniero, y dice, bueno, ahora esta persona está certificada y puede manejar el equipo que antes no. Entonces, de esa manera reducimos esto que decía recién Germán, ¿no? El subjetivismo que trae en sí el entrenamiento de las personas, ¿no? Y les hago una pregunta del público, ¿no? Rodolfo nos dice, ¿cómo hago para reducir la rotación si no depende de mí? La gente trabaja unos meses y después se va. Ahora en diciembre seguro que se van algunos para tomarse vacaciones. Según yo, y estamos hablando de una pyme, si yo me diría primariamente los beneficios y cómo capacito al personal. Después de ahí, partimos, es lo primero. ¿Cómo te induzco a mi empresa y a mi cultura? ¿Y cuáles son los beneficios que está recibiendo esa persona por trabajar conmigo? Ajá. Eso es una buena manera de reducir la rotación en una empresa. Ajá. Fernando. Bueno, lo primero que yo haría, me preguntaría por qué está rotando a la gente, ¿no? Es decir, bueno, averiguar, hacer un buen diagnóstico, posiblemente llegue a las mismas conclusiones que Germán, pero quisiera que una vez que vaya a poner un plan de implementación de acciones sea el que vaya a atacar el problema. Si están rotando porque no están enganchados, porque no hay suficiente incentivo, como acaba de decir Germán, porque se toman las vacaciones y saben que nada pasa, digamos, no hay disciplina laboral. Entonces me preguntaría por qué hay tanta rotación. Sí, y ¿no sería interesante, está bien, y cómo haríamos para ver qué es lo que está pasando? ¿Qué indagarían? ¿Querés decir vos, Germán? Dale. Empezamos. Bueno, ¿qué indagaría? Lo primero que miraría son las condiciones de contratación, en qué condiciones trabaja esa persona, el clima, cómo se adapta a los cambios. Haré una pequeña, todo lo generalizado a una encuesta de clima de su pequeño sector, o gran sector, dependiendo de dónde esté, y eso me va a dar muchas respuestas. Aparte de lo que pueda sumar en tanto como es el comportamiento laboral, si llega horario, viene a tiempo, si hay mayor carga horaria, se queda o se va. Esos serían los primeros puntos que yo iría evaluando. Bien. Y después iría viendo. Fer, ¿agregarías algo Sí, más? miraría muchísimo la macro antes de actuar en la micro, decir, bueno, rotan en todos los líderes, con todos los supervisores, en todos los horarios, en todos los lugares, sí o no me va a determinar si es un tema cultural que atraviesa a todos o no, justamente la gente de Bahía Blanca es la que está rotando. Bueno, ya tenés un indicador para pensar que Hay está que empezar a ver. Hay que Hay que doble hacer clic, el zoom. el doble clic en Bahía Blanca y decir, che, las 3 sucursales del sur me están rotando mucho, el resto no. Entonces no es un tema de arquitectura, es un tema puntual. Porque si no sacás el tomógrafo computado para medir la fiebre, ¿me entendés? Entonces vamos de a poco, baby steps. No, y además que muchas veces también, yo creo que un aspecto muy importante por lo que veo hoy en la gente joven, el tema de los líderes. Sí, y el tema del clima laboral, ¿no? El otro día estábamos dando una charla en Cinemark sobre cómo liderar las nuevas generaciones y había invitamos a algunos alumnos para que dieran su opinión como generaciones jóvenes. Y le pregunté, ¿no? Salió un tema ahí, qué sé yo, y le digo, ¿y vos si no tenés buen clima laboral, qué haces? Me voy. Claro. Es fácil, me voy. Así que... Bueno, se nos acaba el tiempo. Ahí me están poniendo la musiquita. Nos vamos. Les agradezco muchísimo, Fernando, Germán. Muchas gracias por este tan maravilloso programa. Y los despido a todos hasta el próximo miércoles. Último programa. Va a estar Martín dirigiéndolo. Así que los espero a todos a las 16 el próximo miércoles. Hasta la próxima.